preguntarte, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, quería que me cuentes a qué te dedicas hoy en día. Bueno, después de mi retiro de la escuela, eh, en abril, estoy con algunas tareas de escritura y bueno, colaborando con la familia en un emprendimiento que tenemos familiar. Bueno, quería preguntarte, Patricia, ¿a qué te dedicaste en ese periodo? Específicamente vamos a ir al periodo de 1976. ¿A qué te dedicabas en ese momento? ¿Eras alumna, ya Bien. profesora? Bien, no, en 1976 yo acababa de egresar del colegio secundario. Yo cursé mi colegio secundario desde el 71 al 75. Es decir, ingreso con un gobierno todavía del golpe militar del 66, pero con una cierta apertura, porque Lanús es quien abre a elecciones, admitiendo al Partido Peronista que había estado proscripto, pero sin que Perón pudiera postularse para la presidencia. Y ahí, en el 73, bueno, con Cámpora, luego, bueno, Cámpora renuncia hasta que otro presidente Lastiri de transición, hasta que vuelve Perón, luego, por todos conocido, muere Perón en el 74 y continúa su mujer, María Estela. En ese periodo yo curso mi secundario. Nosotros aquí en Las Varillas vivimos la institución de nivel secundario. Fue una institución democrática en ese tiempo, en ese paradigma en que, bueno, no había, por ejemplo, centros de estudiantes secundarios, no había posibilidades de tener un protagonismo así más que en obras de teatro o en algunas actividades específicas, pero no había un organismo que posibilitara al estudiantado manifestarse como después en los periodos democráticos. De todas maneras, al ser una población chica, la relación alumno-profesor no era de autoritarismo ni nada de eso, sino que uno podía expresarse. Yo termino en el 75 con un escenario político, social y económico muy revuelto. Con lo cual, en diciembre viajo a la ciudad de Córdoba con una amiga, ella iba a estudiar a la Universidad Nacional. Yo quería una carrera humanística, quería estudiar psicología, yo ya sabía que psicología se había cerrado, al menos por revisiones que se estaban haciendo. Ciencias de la educación tampoco estaba, digamos, no estaban inscribiendo. Yo había ido a la Universidad Católica, me dijeron que no, que tampoco iban a abrir esas carreras, con lo cual me orientan hacia un instituto de nivel superior de psicopedagogía, el Instituto Dr. Domingo Cabré. Y en mi desesperación, de alguna manera, porque yo tenía que hacer todo en un día y yo quería venirme con algo cierto a mi casa para que mis padres, bueno, ya dejar instalado que yo me iba a estudiar a Córdoba, yo me inscribí en esa institución a estudiar psicopedagogía, que era dentro de la orientación que yo quería continuar. Bueno, en ese momento que nosotros fuimos a Córdoba, no, ya te digo, fue un día que fuimos a hacer esos trámites y demás, yo no noté nada raro, específicamente, y que estaba en un momento difícil. Pero ese verano del 76, nosotros como comunidad nos enteramos de la muerte de una estudiante que había sido del Colegio Vélez Sarsfield, Susana Inés Strelzi, que estudiaba en Córdoba Arquitectura y que se había ido a Tucumán, pertenecía al grupo de montoneros, se
se había ido a Tucumán y habían, tras una emboscada, los militares habían asesinado a un grupo importante de estas fuerzas, digamos, juveniles, de esta juventud que bueno, era quizá tenían ideas, bueno, ideales muy elevados, y bueno, y sí había fuerzas de derecha, fuerzas de izquierda que estaban en pugna, y había grupos que estaban armados y otros que no. Y ellos pertenecían a un grupo armado. Patricia, preguntarte, específicamente en el 76, ¿vos ya te encontrabas cursando? Primer año de psicopedagogía en la ciudad de Córdoba, en el Instituto Cabré. ¿Y en ese entonces cuántos años ya tenías? Y tenía 18 años. 18 años. Bien, ¿pudiste observar en tu instituto, en tu lugar de formación, algún episodio relacionado a la dictadura que te relacione, te vincule directamente? Cuando nosotros ingresamos, calcular, el golpe militar fue el 24 de marzo. Bien. Generalmente todas las actividades comenzaban a fines de marzo. Se retrasó, empezamos los primeros días de abril. Yo lo que puedo recordar es que empezamos con una directora y transcurrieron unos meses y esa directora después ya no estaba más, dijeron, reemplazada por otra persona que dijeron que era como una interventora. En realidad era otra, no se nos dio explicaciones del cambio de director. Bien, pues... eso en el 76, 77, me parece que fue en el 76. Y otra cosa que, o sea, había un soldado militar en la puerta, nos pedían el documento, mostrábamos el documento e ingresábamos. Y específicamente, ¿cómo te enteras del golpe de Estado? Y aquí estábamos en las varillas, por los comunicados radiales, la televisión. ¿Y vos específicamente qué pensaste en el momento en que te enteras? ¿O a qué lo relacionaste? ¿Cómo lo interpretaste? En realidad, en ese momento teníamos noticias de desórdenes así políticos, además. El año 75 hubo ajustes económicos, el Rodrigazo. Después tuvieron que dar marcha atrás. El Rodrigo, que era el ministro de Economía, renunció. O sea, se vivían acontecimientos siempre. Yo no imaginé que un golpe militar, porque claro, con 18 años y viviendo en una ciudad del interior, no había tenido ninguna evidencia de que esto podía llegar a ser lo que fue, que en realidad fue una época la más negra de la historia argentina por la metodología que tuvo el gobierno militar para trabajar suciamente. Patricia, recordando un poco lo que vos me estabas diciendo, que tenías un soldado en la biblioteca. Entonces, un soldado en el ingreso. En el ingreso. Y después, con el tiempo, yo no me acuerdo, fue el primero o segundo año, vimos un soldado en la biblioteca y nos informaron, le preguntamos, que estaban revisando la bibliografía de la institución. Con el tiempo, nosotros suponíamos que había bibliografía como Freud, Piaget, que eran considerados en ese momento subversivos, todo lo que subvertía el orden. ¿Y ustedes no tenían acceso a esa bibliografía? Nosotros en ese momento en la biblioteca no, pero nosotros sí teníamos acceso. Los profesores nos daban bibliografías, se podían comprar. Específicamente el dictado de las clases, ¿tuvo alguna influencia por el momento? Yo en lo que me refiero recuerdo que los profes, por ejemplo, teníamos un profe de psicología profunda que se cuidaba muy bien. Él siempre decía que había que tener una posición ecléctica, no inclinarse solamente por un modo
de pensar y bueno, y en eso ponía en relatividad una serie de avances desde el punto de vista científico de las humanidades que Marx, como dije, Piaget, Freud, y recuerdo también que se comenta, por ejemplo, El Principito fue un libro que estuvo prohibido porque lo sacaron de circulación, porque es como que proponía un pensamiento libre y bueno, todo lo que detentaba libertad, era como peligroso porque se salía de los carriles que este plan sistemático de la Junta Militar pretendía. Por ejemplo, en la vestimenta eran rigurosos con los varones, tenían que tener el pelo corto, todo varón de pelo largo era como sospechado. Las zapatillas, por ejemplo, tenían que ser de determinada manera. Y a vos, perdón Patricia, ¿a vos te afectó específicamente en tu caso la cursada de las materias? No, porque como nuestras carreras estaban relacionadas más a la salud, porque eran los problemas de aprendizaje, en esa institución se cursaba profesorado para sordos, ciegos, o sea, yo creo que no estuvo tan perseguida. Yo recuerdo que yo exigí en una oportunidad un seminario que no nos dejaron, lo habían sacado, un seminario sobre psicología freudiana, y bueno, y pedí y me dejaron ir a algunas clases de un profe bueno, que se las arreglaba para dar clases. O sea que había maneras de saltar digamos, los cercos. Y eso era porque el control no era tan excesivo ni tan riguroso. Bueno, y todo lo que era prohibición a nosotros nos generaba más curiosidad. Queríamos ir a ver qué decían esos autores. Así que los profes, bien, a veces nos traían los libros. No, me parece que dentro de todo no fue tan crudo como en la Universidad de Córdoba, que en la universidad yo tenía una compañera que me contaba que hasta los montoneros por ahí ingresaban y los militares ingresaban, digamos, con acciones violentas, ¿cierto? Nosotros eso, por ejemplo, no lo vimos, pero claro, fíjate, la universidad es un ámbito de mayor autonomía, mientras que el Instituto Superior donde yo estudié dependía del gobierno provincial. Claro. O sea que había como más control, digamos, sobre las personas. Patricia, alejándonos un poco, ¿podés expresar alguna diferencia entre aquel entonces y hoy? ¿Qué diferencias que... Sí, claro. O específicamente con el retorno a la democracia en el 83, ¿qué diferencia? Sí, claro. Con el retorno a la democracia y lo que se vive hoy en las instituciones, tanto de nivel secundario como de nivel superior, el estudiante tiene un protagonismo distinto, un protagonismo más estimulante para hacer, digamos, sus propuestas, para generar soluciones a problemas, es escuchado, el profesorado en sí está como abierto, hay diálogo, el estudiante está, como decía la Mercedes Sosa, es la levadura de la sociedad y en ese sentido son los nuevos, están entendidos como los que vienen a traer la renovación al status quo, digamos, porque la sociedad tiende a ser estática si no hay un movimiento y el conocimiento es una herramienta fundamental en el desarrollo cultural, porque, bueno, genera
genera iniciativa, movimiento, vida. O sea, yo creo que es la vida de... Y eso en la dictadura, o sea, había como una sensación de que no tenía que pasar nada. Claro. Porque si pasaba, era peligroso. Y entonces... se había impuesto el miedo de alguna manera. Se había impuesto, eso te quería contar, una anécdota. A nosotros nos decían nuestros padres, tengan cuidado que no les pongan panfletos en los bolsillos o en las carteras, panfletos en relación a ideologías, digamos, que nos pudieran comprometer con la policía que te podía parar. Y entonces nosotros con esta amiga discutíamos y decíamos, pero ¿cómo te das cuenta vos si en el colectivo, dice, no te ponen en nuestro pensamiento ingenuo? Entonces decíamos únicamente que nos cosamos los bolsillos. Bueno, eso queda como un chiste porque la ingenuidad de pensar que nos podían llegar a perjudicar justamente porque cuando vos tenés miedo es como que lo ves todo más aumentado. No era posible que nos hicieran hacer algo que no queríamos. Después, por ejemplo, nosotros vivíamos en Barrio General Paz, en una señora que nos daba, digamos, pensión, y escuchábamos tiroteos de noche, veíamos los coches, los Falcon que daban vuelta, porque era un barrio donde había pensiones de estudiantes. Y bueno, y ellos impedían las reuniones, o sea, ellos querían controlar, el gobierno militar quería controlar que no hubiera reuniones ni agrupaciones, porque ahí se generaban, digamos, las ideas y las acciones, porque tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo como la Juventud Peronista, bueno, eran jóvenes que querían una Argentina, digamos, luchaban más que nada contra el capitalismo, contra las ideas que tenían, ¿no? Patricia, como para ir finalizando, te quería preguntar, por último, vos, ¿qué reflexión harías sintéticamente de este periodo, no? Bueno, en realidad mientras uno lo vive, yo en todo mi transitar, mi estudio, no era tan consciente de todo lo que pasaba, ¿sí? Porque no teníamos, no militábamos, no estábamos, íbamos a estudiar, desde el interior a estudiar lo que nos habíamos propuesto. Mi compañero estudiaba ciencias químicas, así que nada que ver con las humanidades. Y bueno, lo que después supimos que fue el horror que fue lo de la dictadura, me parece que con toda este avance social que hemos hecho a través de los años, con el advenimiento de la democracia, con todos los testimonios de la CONADEP, con el documento Nunca Más, los chicos, me parece que bueno, los chicos y los grandes sabemos que eso no se va a volver a repetir. Porque, y sobre todo cuidar la democracia. Claro, cuidar la democracia y, por ejemplo, cuando nos hablaban vez pasada de las milicias de Venezuela, y bueno, uno tiende a pensar en que puede haber algún tipo de movimientos así como más organizados que puedan atentar contra las libertades, digo, a mí, por ejemplo, todavía me quedan ciertos miedos, ¿sí? Miedos de que se pueda atentar contra la democracia. Pero también me quedan miedos que la excesiva ideologización y por ejemplo, yo noto en algunos representantes de las distintas ideologías una cerrazón muy grande, y eso me asusta porque
todo lo que entra dentro del fanatismo es peligroso, porque las personas cuando se fanatizan pueden llegar a cometer actos que de otra manera no cometerían. Y bueno, eso siempre me parece que hay que cuidarlo y que hay que impedir que se quiera dividir la sociedad en blancos y negros, en que las cosas son blancas o negras. No, las cosas no son blancas o negras. Las cosas son complejas, no hay una sola verdad, hay situaciones y es bueno debatirlas, es bueno ser respetuoso de cada uno, no querer imponer una única verdad. Uno aprendió a pensar en libertad y bueno, yo todo lo que sea autoritarismo, tanto de ideas únicas, me resisto, me genera como un choque, porque yo digo, bueno, a ver, si vos querés defender a ultranza y no dejás que otro te contraargumente otra cosa, es porque tan seguro de tu posición no estás. Entonces la reflexión a mí me parece que es el debate, el escucharse, viste que los chicos dicen, o la tele dice no resiste archivo. Está bien, a veces uno puede pensar una cosa y después la realidad te va demostrando otras cosas. Lo que pasa es que uno no puede ser un ferviente defensor de algo a rajatabla y después cambiarse al otro carril completamente. Por eso me parece que el diálogo, el escuchar, el leer, el debatir, son, me parece, valores que hay que cuidar mucho y bueno, y todo lo que viene como impuesto, primero hay que dudar y después, en todo caso, negociar, pensar. Es decir, yo provengo de una generación que ha sufrido todo eso, el imponer ideas. Entonces, como que, bueno, me resisto un poco a todo eso. Bueno, Patricia, por último, sí, agradecerte muchísimo. No, por favor, espero que sea de utilidad. La colaboración, sí, de hecho lo va a ser. Bueno, sí, también como reflexión final, sí, de acuerdo a lo que uno ha podido investigar y leer, de hecho ha sido un momento de la historia un tanto complicado y que requiere no ser olvidado sobre todo, ¿no? Bueno, hasta aquí ha llegado la entrevista y agradecerte por todo. Muy amable. Muchas gracias.